Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y bienvenidos ya a la última tarde de estas jornadas de 5 días que hemos tenido en el CIVIVOS de Iturrama y en la Universidad Pública de Navarra. Quisiera presentarles al doctor Antonio Collado. Él es médico reumatólogo y especialista en reumatología y especialista en fibromialgia y síndrome de fatiga crónica. Por desgracia, nuestro segundo ponente, el doctor Alberto Lafuente, ha tenido que salir de Pamplona urgentemente por motivos profesionales y entonces no tendremos el placer de su ponencia. Va a ser totalmente imposible. Pero el doctor Antonio Collado, con su experiencia, nos va a mantener seguramente muy ocupadas y muy atentas. Un aplauso para él. Muy bien, no se puede decir. Nada, muchas gracias. En primer lugar, no se merece el aplauso antes de hacer la charla, después a lo mejor os arrepentís. En primer lugar, quisiera agradecer a Frida de nuevo pues, su iniciativa, su esfuerzo, su coraje para poder llevar a cabo pues, esta actividad de difusión del conocimiento y hacerlo no en un día concentrado, en una tarde, en 2 tardes, como se hace habitualmente, por el esfuerzo que supone traer personas de distintos territorios, sino hacer una jornada que es casi un congreso, prácticamente, porque no hay congreso científico que dure tantos días, normalmente duran 3 días, pero estupendo y eso es de agradecer por los que estamos aquí y gracias por el esfuerzo a Frida por estar manteniendo esta actividad y esta actitud. La verdad es que yo no os voy a traer muchas cosas nuevas. En primer lugar, porque seguramente al ser el último ponente ya debo recoger cosas que se han dicho y seguramente repetiré cosas que ya habéis escuchado en las charlas anteriores. Y algunas tampoco demasiadas cosas nuevas porque alguna de vosotras seguramente me ha escuchado en otra ocasión y los avances científicos pues son pequeños, paso a paso, y tenemos que ir siempre colocándolos con lo que llamamos los profesionales científicos ese lastre que nos lleva de la evidencia científica. La evidencia científica que solo es una moneda de doble cara, la cara mala y la cara buena. La cara mala es que para tener evidencia científica, después de que un hallazgo pueda ser relevante, necesita demostrarlo con estudios controlados, científicos, que tardan días, que tardan meses, que tardan años, que se requiere financiación para poderlos hacer, el trabajo de mucho esfuerzo, y a lo mejor un hallazgo muy interesante no se tiene evidencia científica hasta el cabo de 5, 10, 15 años. Y por tanto no se puede demostrar y muchas veces no se puede defender. También tiene la cara buena en la evidencia científica de que vamos sobre seguro y no nos toman el pelo. Eso simplemente y llanamente. En un momento en que en esos 5 o 10 años de demostración de la evidencia científica, pues puede haber mucha especulación, como en todos los terrenos, con el ánimo a veces de mejorar a los demás y a veces con el ánimo también de mover otros intereses. Por tanto, y el colectivo de fibromialgia es un colectivo frágil. Es un colectivo frágil porque es un colectivo con pocos profesionales en todo el país, con pocos instrumentos en el sistema sanitario que estén especializados en las enfermedades de sensibilización central, tanto en la fibromialgia, el síndrome de fatiga crónica o la hipersensibilidad química múltiple, y por tanto es más frágil de que se puedan buscar instrumentos de tratamiento, métodos de tratamiento que sean necesarios y muy necesarios para aliviar a veces el sufrimiento de las personas que padecemos o que padecéis estas enfermedades. Por tanto, el aportar algo nuevo siempre es lento, pero siempre es seguro. Por tanto, esa es mi introducción para que podamos ir entendiendo esta charla. Yo lo que voy a
hacer con esta pequeña ponencia, o más larga, según el tiempo que tengamos, es recoger matices de algunos aspectos distintos de lo que es los mecanismos, las lesiones que se producen en esta enfermedad, el abordaje, el tratamiento, la repercusión sobre la familia, sobre las intervenciones que se pueden hacer, no solo farmacológicas, sino no farmacológicas, desde un ámbito más multidisciplinar, tanto médico como psicológico, como terapéutico, como fisioterapéutico, como desde la terapia ocupacional, desde las clínicas del dolor, desde distintos ámbitos que estamos haciendo actualmente. Hoy es el día elegido por esta enfermedad para ser un día celebrado, desde el punto de vista de hacer visible. Yo desde aquí quiero felicitar a todas las asociaciones del país que están haciendo estos días, no solo hoy, estos días, jornadas de difusión científica y jornadas de trabajo y de colaboración en toda España. Si vosotros mismos conocéis, pero os puedo decir, la lista es inmensa y todas las asociaciones hoy están haciendo una labor activa para hacer visible esta enfermedad como se merece. Además, eligió una fecha importante porque esta fecha, que es el 12 de mayo, es el Día Internacional de la Enfermería, como sabéis. El Día Internacional de la Enfermería es el 12 de mayo porque se escogió este día por el nacimiento de Florence Nightingale, que fue una enfermera británica que impulsó claramente el servicio a los pacientes a través de hacer muchos proyectos, entre ellos el proyecto de la Cruz Roja que tenemos y que tantos y tantos ayudas ha hecho en el mundo a los enfermos y los accidentados en distintos terrenos. Florence Nightingale, por tanto, nació este día y la fibromialgia ha escogido un día también importante, muy centrado no solo en la enfermedad, sino centrado en el servicio a las personas enfermas. Y eso es de agradecer, y este detalle, creo que vale la pena que lo remarquemos. La historia de la fibromialgia no es corta, es larga. Estamos hablando desde principios del siglo XIX, ya se hacen las primeras descripciones de algunos hechos en las palpaciones de los músculos que algunos de los médicos habían podido observar en pacientes con dolor. Posteriormente, hubo en esta época, que no era una época identificada por la investigación necesariamente, estuvo un tiempo muy claro. En 1903 se elige el primer, diríamos, epígrafe o la primera descripción que se parece al nombre de fibromialgia, que se llamó fibrositis a principios del siglo XX por William Owers, y luego posteriormente ya empezaron, sobre todo a partir del año 50, a establecer algunas relaciones con el sueño, etc. Hubo un tiempo marcado, yo diría que por la necesidad, pero por el desconocimiento, y se asoció estas enfermedades a lo que era el reumatismo psicógeno, que fue yo creo que bastante negativo, porque identificó a estas personas con los trastornos más psicológicos y no con un trastorno físico realmente como el que es. Y afortunadamente a partir del 75, que fue cuando se vieron las primeras alteraciones en el sueño, ya durante el siglo XX y especialmente en los últimos 25 años ha sido cuando ha despegado, después de que la Organización Mundial de la Salud en el 92 aceptara reconocer la enfermedad con un epígrafe en el Código de Clasificación Diagnóstica de Enfermedades del Mundo. Si os pongo la gráfica de actividad investigadora en esta historia, pues está concentrada el pico de investigación y de conocimiento en los últimos 15 años. ¿Ok? Los últimos 15 años que se empiezan a hacer los primeros ensayos clínicos. Hay la primera visualización de las técnicas con neuroimagen a nivel central, se hacen hace 13 años. En el 2015 pudimos aportar, en nuestro grupo de trabajo pudo aportar internacionalmente
la alteración morfológica y la alteración funcional de las fibras nociceptivas a nivel corporal, y estamos en un momento en que tenemos que seguir impulsando la necesidad de los nuevos fármacos que puedan, o los nuevos tratamientos que puedan ayudar más claramente a las personas con estas enfermedades, que afortunadamente en este momento tenemos pocos y lo hacen de forma parcial, y a muchos enfermos no les ayuda. Por tanto, es evidente que hay una necesidad. Esta es la historia hasta ahora. No os voy a explicar los síntomas. Síntomas ya os lo sabéis cada día. Decir que hay 3 grupos de síntomas, o los síntomas que fundamentalmente están relacionados con el dolor, sus cualidades, de distintas formas. Esta molestia pseudogripal que es constante, o este ardor o quemación cutáneo, o este pinchazo en un sitio u otro corporal, o esta parestesia, este hormigueo que a veces siente. Unos síntomas ligados a la alteración del sistema automático neurovegetativo, entre los que destacaría además fundamentalmente la fatiga. La fatiga se conoce que, aunque está asociada al dolor, traduce mecanismos también diferenciados que pueden ligar y explicar parte de la consecuencia de la enfermedad. Especialmente, por ejemplo, la fatiga se conoce que modula la alteración cognitiva y no tanto el dolor. Es la fatiga la que modula, la que está más relacionada con las alteraciones cognitivas, con estas pérdidas de memoria, con estas dificultades en la orientación, con estas dificultades de encontrar las palabras para comunicar, etcétera, estas dificultades atencionales que existen en la acción ejecutiva de nuestra memoria, y, por supuesto, en un grupo de síntomas que evidentemente es consecuencia en la mayor parte, pero que a veces es una comorbilidad previa o acompañante, que son las alteraciones de estado de ánimo, que también pueden ayudar a empeorar la enfermedad o pueden ser consecuencias de la propia enfermedad. Lo que sí que sabemos cada vez más, ya lo intuíamos hace los primeros años, pero cada vez ya sí que es más afirmativo, que la enfermedad, la lesión fundamental está en el sistema nociceptivo. El sistema nociceptivo está dibujado en esta diapositiva, tiene esta forma. No son todos los nervios, es solo unas fibras específicas de cada nervio que hay distribuido en nuestro cuerpo. Y de su organización tanto a nivel corporal como a nivel cerebral. Estas fibras, que son las fibras específicas del dolor, son más densas y más concentradas en las partes proximales de alrededor de la columna, especialmente cervical y trapecios, especialmente nalgas, parte superior de nalgas, parte lateral de las caderas, es donde más se concentran, donde más síntomas frecuentemente hay, pero llegan a extremidades, llegan a manos, llegan a dedos, llegan a rodillas. La parte anterior de rodillas está muy inervada por estas fibras, la parte posterior de los tobillos también es una parte que también es muy frecuente. Por tanto, estas fibras están distribuidas con una anatomía, y ya sabemos desde el punto de vista morfológico, aquí las tenemos. Esto es un nervio, un corte de un nervio. La que veis en la parte inferior es una fibra motora, es una fibra sensitiva, es una fibra grande, es una fibra que está envuelta por una capa de mielina que la hace muy rápida, que la hace rápida en su transmisión, en su excitabilidad. Estas fibras no se afectan. Son las fibras que se afectan en otro tipo de neuropatías. Pues una neuropatía, ciertas neuropatías diabéticas o neuropatías alcohólicas, otro tipo de tóxicas a veces, afectan estas fibras, y una persona se puede quedar con disminución de esta. Pero en fibromialgia estas fibras no se afectan. Las que se afectan son las fibras que tenéis en la parte más superior, que veis que son mucho más pequeñitas, que no tienen una capa de mielina, lo que tienen es una célula nodriza que se llama célula Schwann, que es la célula nutriente y la célula acogedora, pero no tienen capa. Son fibras, normalmente la mayoría son más lentas, no tienen en funda, son más frágiles, son más finas, y se llaman fibras C. Y hay una parte de estas que son algo más rápidas, que se llaman fibras A delta, porque tienen una pequeña capa de mielina. Estas pequeñas fibras, cuando se analizan, se organizan no solo están distribuidas corporalmente, sino que su curso a través de la médula ósea llega a nuestro cerebro, y ahí se organizan en distintas áreas
sensoriales, emocionales, analíticas y cognitivas y neurovegetativas o de centros automáticos, para conformar un sistema de alarma que lo que hará es, en primer lugar, detectar la información que es potencialmente dañina en nuestro entorno y en nosotros mismos en todo lo que hacemos cada día. Y detectar también y ayudar a la curación de las lesiones que se producen en nuestro cuerpo en cualquier parte de nuestro cuerpo. Por tanto, tiene mucho que ver con nuestro funcionamiento y con el control de nuestras propias lesiones. Eso es importante porque ya veremos que la fibromialgia a veces también se acompaña o expresa dolor en zonas donde hay otras lesiones, como es una artrosis en la columna, como es un disco que está mal, como es un menisco que está mal, y que a veces, si no tuviéramos la fibromialgia, a lo mejor estas no se pondrían tan mal o tan dolorosas. Porque la responsabilidad está en que el control de las lesiones está hecho a partir de estas fibras y de su organización. Si analizamos una persona sana y cogemos un trozo de piel y hacemos una tinción directa de estas fibras, podemos ver debajo de la piel unos hilitos verdes que suben para arriba, que lo veis en las flechas. Estas son las fibras amielínicas, estas son las fibras C y las fibras A delta. Estas son las fibras del dolor. Normalmente están en reposo, están ahí en una actividad muy escasa o latente, no tienen actividad a no ser que reciban una señal que sea potencialmente dañina. Si cogemos una persona con fibromialgia y hacemos este mismo estudio, ¿qué observamos? Una diferencia significativa. Y es que parte de las fibras no se ven. Se han perdido, se han adelgazado tanto que no se ven. Ese estudio que lo publicó hace 2 años, hace ya 3 años, el equipo de Oaklander. En Estados Unidos también, el equipo de Xavier Caro volvió a comprobar la disminución clara, como veis. La parte de arriba son las personas sanas y la parte de abajo son las personas enfermas, como veis, o enfermas de fibromialgia. Como veis, en la parte de arriba se ven las fibras que van hacia la piel y en la parte de abajo no se ve ni una, o se ven muy pocas. ¿Lo veis o no? 2 estudios posteriores, hecho por el equipo de la doctora Claudia Sammer. Esto en Alemania también ha vuelto a poner de manifiesto, otro equipo en Italia también ha vuelto a poner de manifiesto, y hay 4 o 5 estudios histopatológicos que demuestran que hay una pérdida o disminución de la morfología de las fibras amielínicas en esta enfermedad, detectado con este método de tinción en más de la mitad de los enfermos. Por tanto, una gran parte de los enfermos, probablemente la técnica también tiene. Porque ¿se pierden o se adelgazan? Es interesante esa pregunta, porque el último estudio hecho precisamente por la doctora Doplera en Europa, hace escasamente 1 año y medio, pudo hacer el primer estudio con microscopía electrónica. Un microscopio que mira dentro de la célula, ya no mira solo la forma, sino ya dentro de la célula ve hasta los organitos dentro de la célula, las mitocondrias. Bueno, pues aquí tenéis en la parte derecha, no, de vuestra izquierda, creo, ¿sí? Tenéis, de vuestra derecha tenéis las personas sanas, veis una estructura negra, esa es la mielina que envuelve una fibra grande. Pero luego hay 2 estructuras redondas con pequeños circulitos en su interior. Esas son las fibras pequeñas, las fibras amielínicas, las fibras del dolor en las personas sanas. Si las comparáis con la fotografía de la izquierda, que son un paciente con fibromialgia, veis que las fibras son mucho más delgadas. El tamaño de la fibra es mucho más delgado. Por tanto, si la fibra está adelgazada, pues algo tiene que ir mal en esa fibra, porque al fin y al cabo es como una fibra óptica.
o como una fibra eléctrica. El paso de la corriente debe ser distinto, en exceso o en defecto, pero debe ser distinto. Y en eso estuvimos muy acertados, nuestro equipo de trabajo, con el doctor Serrallo como directores de este proyecto, conseguimos introducir un microelectrodo muy fino directamente en las fibras, directamente, para ver la actividad de esta fibra y no del nervio entero. Porque dijimos, claro, si medimos la actividad del nervio entero, como se mide con los electromiogramas, estamos midiendo el conjunto de todas las fibras. Si las motoras y las sensitivas están bien, pues apagan la alteración de estas pequeñas y entonces se ve normal. Pero conseguimos meterlo y hacer una medición de la actividad tanto espontánea como provocada de la conducción de estas fibras pequeñas, con una técnica, que es una técnica muy exquisita, no se hace de rutina porque hay muy pocos equipos en Europa que la sepan hacer, que permite medir directamente un potencial de acción, como veis, en la derecha, que es en aleta de tiburón, veis que tiene esta forma, que es el potencial de acción, o sea, es la actividad de la fibra cuando la estimulamos. Al analizar los pacientes con fibromialgia, pacientes con neuropatía de estas fibras que sabíamos que habían estado estropeadas porque habían tomado fármacos citotóxicos porque habían tenido cáncer de mama o cáncer de otro estilo, y sabíamos que estos fármacos sabemos que también dañan estas fibras, y al compararlo con sanos nos encontramos lo siguiente. En las personas con fibromialgia veis la gráfica de la izquierda arriba, tenía que ser una línea recta porque es la actividad espontánea. Y estas fibras en los sanos no tienen actividad espontánea. Pero en los pacientes con fibromialgia estaba todo el rato. Estábamos midiendo la actividad en el pie, solo en el pie, no en el cerebro. ¿Ok? Y por tanto estaba todo el rato mandando estímulos a estas fibras. Esos estímulos llegan al cerebro posteriormente. Cuando miramos la estimulación, ¿qué hacían estas fibras con estimulación simplemente del roce de la piel, que es no nociceptiva, no es potencialmente dolorosa, en condiciones normales? Veíamos que estas fibras también se disparaban. Es la gráfica que estaba a la derecha. Por tanto, eran más sensibles. No solo tenían actividad espontánea, sino que eran más sensibles. Cuando medimos un hecho de los que fue fundamental también para medir, fue cuando medimos cómo conducían, cuál era el tiempo de latencia, el tiempo que tardaba entre que nosotros producíamos un estímulo y se producía la actividad de la fibra. Eso se llama tiempo de latencia. Es un tiempo entre que responde la fibra y nosotros la estimulamos. Cuando nosotros estimulamos la fibra hay un tiempo de latencia. Cuando nosotros estimulamos repetitivamente una fibra, lo que observábamos es que el tiempo de latencia que se producía en las personas con fibromialgia se enlentecía. Y eso era de acorde, de hecho lo sugerimos antes que el estudio de microscopía electrónica, sugerimos en este trabajo como una de las conclusiones es que este enlentecimiento parecía que podría ser explicado por un adelgazamiento de la fibra. Y varios meses después salió el estudio de microscopía electrónica confirmando que hay un adelgazamiento. Por tanto, hay una alteración morfológica y hay una alteración del funcionamiento de estas fibras que les hace hacer una actividad en exceso y una respuesta anómala a la estimulación repetida. ¿Ok? ¿Eso qué genera? Una estimulación continuada durante horas, días, semanas, meses. Hay pacientes que ya pierden ¿cuándo empezó esto? Pues no sé yo cuándo empezó. El otro día veía a una chica de 22 años que había empezado a los 9. A los 9 años ya había empezado a tener dolor. Y una fibromialgia de libro,
tenía 22 años, estudiante magnífica, universitaria, magnífica, y que no ha tenido ningún tipo de problema, excepción de su propia fibromialgia, que se ha ido expresando desde los 9 años y que habían sido todo atribuido a dolores de crecimiento, por explicarlo de alguna manera. Esa actividad, que es tan larga, tan continuada, va activando las estructuras centrales en nuestro cerebro. Y eso lo pudimos comprobar antes, ya hace unos años, con la neuroimagen desde el 2002, 2004. Ya empezamos, el doctor Graceli fue el primero que hizo una resonancia funcional, pero luego ha habido muchísimos estudios que han estudiado el cerebro de las personas con fibromialgia y las respuestas a estimulación. Si nosotros hacemos una pequeña presión de un dedo en una persona sana, vemos que se enciende una actividad que es la presión o el tacto, pero esta persona no tiene dolor y solo se encienden las neuronas que están siendo sometidas, las neuronas sensitivas. Pero si hacemos esa mínima presión no dolorosa, por debajo de un nivel, por debajo de 4 kilogramos por centímetro cuadrado, para tener una idea, que seríamos el umbral estándar, en una persona con fibromialgia, y esto ya os lo había enseñado antes y habéis visto muchas veces, se enciende todo el sistema. Demostrando que toda la matriz donde se organizan las fibras está sensibilizada. De ahí el nombre de enfermedades de sensibilización central, que no se puede aplicar si no fuera por la fibromialgia. Fijaros que el nombre de sensibilización central solo ha podido ser explicado por las respuestas al dolor, especialmente en las personas con fibromialgia. Luego se ha visto en otras patologías que también hay sensibilización central, que es un hecho fisiológico según el tipo de estímulos, pero en fibromialgia está muy, muy acusa, afectando especialmente las áreas centrales más profundas de la corteza cerebral, especialmente las áreas emocionales, las áreas mediales, porque las fibras C tienen una organización muy representada en las áreas emocionales, porque las áreas emocionales no solo van a dotar a la información de lo que nos sucede, esa información potencialmente dañina, un pinchazo, algo que nos amenaza, la dotan de una dimensión que es la dimensión afectiva, de la dimensión desagradable. Porque si no tuviera esta dimensión, el dolor no tendría absolutamente capacidad de provocar la evitación del daño. Y solamente con esta dimensión puede hacer. Estas áreas, además, estas fibras, además, son las responsables principales del control de la información cuando la lesión se produce. O sea, los mecanismos de control descendente en las lesiones, cuando la lesión ya está curándose, el control del dolor que ejerce el sistema de alarma, el sistema nociceptivo a nivel central, se ejerce especialmente a través de las fibras y de las áreas mediales, de las áreas emocionales. Qué interesante. Ahí hay miles de preguntas, ¿no? Cualquier parámetro, no solo la enfermedad, puede dar más sensibilidad, más fragilidad, más alteración en la estructura. Llega a adelgazar las pequeñas, la sustancia, la corteza cerebral, la llega a adelgazar con el tiempo. Se produce una disminución del volumen en esas áreas, demostrado y muy superior a la edad, muy superior a la edad. No irreversible, pero claramente una alteración estructural debido a la continua estimulación de esas áreas. Y en su funcionamiento, especialmente en la conectividad cerebral. El sistema nociceptivo funciona no como un estímulo único y un encendido y un apagado, sino funciona en red formando una conectividad que lo que hace, en primer lugar, cuando se enciende, cuando yo
doy una patada a una persona, o yo doy una patada a una persona y el sistema se enciende, él no solo se enciende y nos da el dolor, nos provoca el dolor, sino que además tiene la propiedad de que automáticamente él quiere apagarse. Es como un interruptor que pusiéramos el dedo y cuando lo retiráramos la luz se apagara. Él automáticamente no quiere estar encendido. Como el estímulo está ascendiendo de forma continuada, él intenta apagarse, pero no puede. Y entonces, en los mecanismos de actividad, de conectividad cerebral, lo que se ve es que se enciende rápidamente, se enciende con estímulos más pequeños, con estímulos pequeños y continuados especialmente, pero cuando medimos la capacidad de apagarse, vemos que está agotado. Y no solo lo medimos en términos de encendido y apagado, sino cuando medimos la concentración mediante espectroscopia, y ahí también nuestro equipo de trabajo lo publicó también en los primeros trabajos que se publicaron sobre los neurotransmisores que participan en la excitación, en la actividad de estas áreas y en la actividad analgésica en la que el propio sistema regula el dolor, vimos que había un aumento de glutamato, un aumento de neurotransmisores excitatorios en estas áreas mediales, corteza cingulár, ínsula y amígdala, que son las áreas de regulación y de modulación emocional, del dolor y de integración cognitivo-emocional. Y había una disminución en los transmisores de apagado. Eso, por tanto, marca claramente, la respuesta marca claramente, ¿me permitís que me quite la chaqueta? Marca claramente cómo el sistema nociceptivo funciona en una persona con fibromialgia frente a cargas físicas como esta. ¿Creéis que este señor está sano? Vamos a suponer que está sano y está ejerciendo unas cargas. ¿No? Puede ser que las cargas no sean de mucho peso. Estas cajas estarán vacías, seguramente. Es imposible que estuvieran llenas. Estarán vacías, están colocadas así. Pero la información que está procesando es una información continuada de estímulos de pequeño nivel y muy frecuentes, de carácter tónico, que le da la posición necesaria para mantener el equilibrio, para sortear los obstáculos que hay ahí. El sistema nociceptivo ahí, suyo, no le está produciendo dolor, pero está absolutamente controlando los umbrales. O en esta análisis de estímulos que no son físicos, que son estímulos potencialmente amenazantes, de que puede producirse un accidente en una dinámica, en una actividad dinámica. Este camión de propano va a 30-40 kilómetros por hora, no está parado. Y los otros vienen adelantando a 50-60 kilómetros por hora. Es una situación de amenaza. El sistema nociceptivo de la persona que está observando esto, en este caso era yo, esto me estaba dando una información a mis áreas cognitivas y emocionales de preencendido que no me provocaban dolor, pero que en ese momento estaban predispuestas a tener dolor. El procesamiento de estos estímulos, ¿creéis que es igual en una persona con fibromialgia que en una persona sana? No. Imposible, porque su sistema funciona de forma distinta debido a esta excitabilidad, a esta sensibilización que existe en el sistema y, por tanto, el procesamiento de los estímulos físicos y psicológicos que detectan las amenazas y los daños potenciales son distintos, especialmente de aquellos no estímulos grandes, sino de aquellos estímulos pequeños y continuados. Eso es importante que lo sepáis porque fundamentalmente las estrategias de tratamiento van a tener en cuenta claramente esta biología, esta fisiopatología
que estamos observando con los nuevos avances tecnológicos. Y se explica claramente, por tanto, por qué el estrés agrava la fibromialgia. Las personas con fibromialgia se enfrentan a circunstancias complicadas y suelen responder con emoción negativa. Ahora, Susana me decía, llevamos unas jornadas que estoy disfrutando un montón, que estamos dándolo todo, que todas las personas están interviniendo, que los ponentes son maravillosos, pero tengo una mala leche en este momento, ¿no? Esa emoción negativa es consecuencia de su propia respuesta que genera emoción negativa. Y eso dificulta el mantener un tono emocional positivo. Es consecuencia. Es consecuencia. Estas intensas emociones negativas, como podéis poder entender, que se producen, a su vez, lo que hacen es amplificar el dolor y amplificar el cansancio posteriormente. Y cuando acabe Susana, pues estará derrotada y tendrá que hacer 2 días cama. O cama no, o 4. También pasa en todas las personas, pasa. Cuando tenemos una emoción negativa nos deja cansados, nos deja pero si además tenemos dolor, pues el dolor aumenta. Pero hemos de subrayar que las personas con fibromialgia no son de por sí más propensas a tener emociones negativas. Cuando los estudios que se han hecho en el análisis de la propensión antes de tener, o en los principios antes de tener, no tienen patrones que digan son personas que ya son más negativas de antemano. No, eso vale la pena subrayarlo. También se explica otro factor agravante, como uno de los factores frecuentes del empeoramiento del dolor y del cansancio en las personas son las cargas físicas, especialmente asociadas a movimientos y posiciones biomecánicas mal ejecutadas, y eso es muy frecuente en la población laboral. ¿Por qué? Porque no tenemos de... Mira, el otro día, una paciente con un dolor, una paciente con fibromialgia, con un dolor en todo el antebrazo, había iniciado una actividad laboral, estaba muy motivada por mantener ese puesto de trabajo, que ahora no es tan fácil, y estaba haciendo administrativa, grapando documentos. Y grababa no sé cuántos documentos, un montón. Y había desarrollado un dolor, y digo, pero ¿cómo lo grapa? Claro, con una grapadora manual. Allí no hay grapadoras automáticas. Digo, a ver, déjame la cartilla. ¿Cuánto vale una grapadora automática? ¿30 euros? ¿20 euros? Evidentemente hay que convencer a los profesionales y a las empresas y a las mutuas y a la prevención de seguro de que una persona que sea administrativa, que tenga una enfermedad como esta, no puede grapar repetitivamente y es mejor tener una grapadora automática que vale 3 duros en los chinos. ¿Entendéis? Cómpratela, indicación de tratamiento. Y se acabó, claro. Se fue a comprar una grapadora inmediatamente, porque si no, ya no. Como un factor biomecánico, ¿eh? Pero es fácil no hacerlo, es fácil no comprarlo, porque está sometido a otro barco, que es la dificultad de que lo hagas, ahí voy a ir, y ellos actúan de otra manera, me van a identificar como diferente, ¿sabes? Toda una serie de connotaciones que evidentemente no hay que hacerlo, hay que hacerlo a través de los servicios de prevención y evidentemente a través de los para asegurar a todo el mundo ciertas posiciones. Y uno de los proyectos importantes que tenemos pendientes desde el punto de vista social y laboral es identificar claramente los protocolos de prevención del agravamiento en el manejo de las cargas posicionales que hay o no posicionales que hay en las empresas. Y eso es una de las cosas pendientes que tenemos que hacer. Uno de los factores que impiden que el dolor mejore, que entenderéis perfectamente, es la persistencia excesiva en la actividad. ¿Por qué? En la actividad o en la posición.
porque está generando fundamentalmente estimulaciones muy frecuentes y repetidas. ¿Y qué os he dicho? Esas son las que producen más alteración funcional y más activación. Si nosotros medimos el patrón de persistencia en la actividad, de no acabaré hasta que no se acabe, ¿no? Estás 2 horas ahí hasta que no se acabe, sin descanso, porque tengo que acabarlo. Esa persistencia en la actividad, todos los estudios lo relacionan con el dolor, la discapacidad y la alteración del estado de ánimo al final. Pero es que además, si sometemos a un ratoncito a una actividad, a un patrón de persistencia en la actividad, y luego cogemos al ratoncito y lo estimulamos, el dolor aparece antes y se produce un patrón de sensibilización, en este caso provocado, en un ratón que no tiene fibromialgia. ¿Entendéis? Pero que genera mecanismos de sensibilización. Que si eres sano, pues mira, a lo mejor descansas, te tomas un paracetamol o lo que sea, pero claro, es lo que es. ¿Cómo sientan los patrones de actividad de persistencia en la actividad en las personas con fibromialgia? Sientan fatal. ¿Son frecuentes o son infrecuentes? ¿Quién se atreve? Muy frecuentes. Hay 2 patrones frecuentes, que uno está asociado al otro, que no es que vayan por su esto. ¿Qué es el otro patrón? Que es el patrón de evitación. Como esto me va a sentar mal, pues yo lo evito, ¿no? Me llaman por teléfono, me invitan a cenar y como le voy a dar el coñazo a media sesión, me voy a tener que ir a casa, pues ya no voy. Eso es un patrón de evitación. Me quedo en casa. O me tomo algo antes como seguridad. También es un cierto de evitación. Los patrones de evitaciones, que son consecuencia a veces de la propia persistencia en la actividad, generan 2 cosas que son muy negativas y que son de mal pronóstico en las poblaciones, en las personas que la generan, no en todas, que es el patrón catastrofista. La anticipación de que va a ir mal. O sea, es en las personas que se genera más fácilmente que la anticipación va a ir mal, se genera más fácilmente también el propio patrón de evitación. Pero es un pez que se muerde la cola. Y a largo plazo lo que hace es no contribuir no solo a la mejora, sino contribuir a la falta de condicionamiento físico y a la atrofia, diríamos, neurofisiológica, a la atrofia neurofisiológica que al final lo que hace es provocar y contribuir más al dolor y a la fatiga. Y de hecho son los 2 patrones más negativos que se pueden identificar de forma frecuente en las personas con fibromialgia. El patrón de dolor-evitación se ha relacionado en todos los estudios con la anticipación catastrófica, con más dolor, con peor funcionamiento psicológico y con más discapacidad. ¿Pero esto afecta solo a nosotros o afecta a nuestro entorno? ¿Afecta a nuestras parejas? Un 59% de pacientes en un estudio epidemiológico a nivel nacional, muy parecido en una encuesta realizada sobre 6.000 pacientes en Estados Unidos, no es que seamos diferentes, refieren dificultades en la relación. En el caso de la fibromialgia, uno de los papeles, que además es importante que lo saquemos porque ahí tenemos todos una labor incluida las propias asociaciones, la información, es el papel de la incertidumbre. En el caso de la fibromialgia, la información habitualmente recibida para la enfermedad, ¿qué es? Que se trata de un proceso que no tiene cura, que es crónico, que no hay un tratamiento específico, no hay ningún tratamiento, y que se hace difícil muy hablar de pronósticos. El que no te dice que te vas a quedar en una silla de ruedas, que yo también los conozco, y algunos de vosotros también, pero bueno, tiene otras ventajas, otras características. El que no te dice que te vas a quedar en una silla de ruedas. Por tanto, un patrón muy poco previsible y pocas veces informa cómo evoluciona. Eso genera incertidumbre. Eso genera incertidumbre.
genera incertidumbre. Algunos estudios interesantes que leía últimamente identifican y ponen de manifiesto, estaban estudiando la relación y la satisfacción con la pareja, pues ponían de manifiesto que la satisfacción en la relación con la pareja estaba condicionada, en un estudio controlado, estaba condicionada por el grado de incertidumbre. A mayor incertidumbre, peor satisfacción. O sea, la poca información que recibimos o la mala información se traduce no solo en nuestra propia angustia, sino se traduce en las expectativas que se produce en nuestro entorno y, por tanto, en la satisfacción que se produce secundaria a la relación de complicidad que normalmente se tiene que tener en una pareja. Por los niveles influenciando, es más, los niveles de incertidumbre y la relación estaba relacionada con la insatisfacción, pero además estaba también relacionada con la peor capacidad funcional del propio enfermo, con lo cual es un factor añadido. Eso es importante porque en nuestro país todavía, eso es importante y se traduce fundamentalmente en hechos de que la percepción de casi la mitad de las pacientes definen como que son poco comprendidas, incluso en el propio entorno más cercano. O al menos verdaderamente no entienden la enfermedad, el propio entorno. Pero tenemos un retraso diagnóstico de casi 7 años. Por tanto, eso va generando en esos 7 años, evidentemente, procesos de incertidumbre. ¿Cómo? Si la satisfacción de la relación con mi pareja se afecta por la inseguridad e incertidumbre, pero eso puede afectar a mi enfermedad. Nos preguntamos, doctor, vale, yo tengo más inseguridad y más insatisfacción por la inseguridad de lo que va a pasar en nuestro estatus, pero eso genera peor mi enfermedad. Pues bien, sí, diferentes estudios observan que en los días de más dolor, los pacientes con más satisfacción en la relación con su pareja tienen menos probabilidad de experimentar empeoramiento de las dificultades, pensamientos catastróficos acerca del dolor y sentimientos de que el dolor es difícil de manejar. Tan lógico todo lo que digo, Susana? Es tan claro y a veces tan difícil de entender, ¿no? Es tan claro. Cuando se compararon con los pacientes que estaban menos satisfechos de la relación con su propia pareja. Por tanto, conclusión. El establecimiento de estrategias que lleven a tener una relación satisfactoria será de gran utilidad para la mejora en el control de la propia enfermedad también. Y si una de las variables es la incertidumbre, pues mecanismos de información segura, adecuada y claramente científica, no imprevisible, sino una información adecuada y pronto, que se permita instrumentos de seguridad, de no incertidumbre en el seno de las relaciones de la propia pareja. Eso es una de las conclusiones. En este aspecto me ha parecido interesante traerlo porque son una de las pinceladas. Es evidente que la relación de pareja y la satisfacción tiene que ver con una buena comunicación y, evidentemente, ir hacia patrones de comunicación asertivas, que se llaman, ¿no?, este nombre técnico que es no entendible, pero que se traduce por decir las cosas y decirlas bien, ¿no?, pues eso también tiene importancia. Y es muy difícil que los estilos agresivos, o sea, decir mal las cosas, o los estilos pasivos, no decirlas, puedan aportar algo positivo a la satisfacción. Hay estrategias, hay profesionales y hay estrategias de aprendizaje y de cambio en esos aspectos cuando se identifica que hay unos que ya no depende de ti, sino que es inconsciente y que se pone más veces de manifiesto. Y pensamos que solos lo podemos hacer, pero hay estrategias. Y esas estrategias se pueden trabajar
no, desde el punto de vista de las intervenciones familiares o psicológicas, se pueden hacer en un ámbito como es una asociación, no solamente en un ámbito sanitario. Hay que hablar de la satisfacción de la pareja y la sexualidad, ¿no? Sexualidad está desgraciadamente mermada en el deseo, en la excitación, en el orgasmo y en la resolución, en las 4 fases, lo cual depende de muchos factores. Uno de ellos, los factores principales, hay muchos, la satisfacción es fundamental, es un pez que se muerde la cola. Si no hay satisfacción, no hay estímulo y, por tanto, no hay capacidad de provocar deseos. Y si es una de las variables principales que estamos trabajando también al mismo tiempo. Por tanto, la satisfacción volvemos a lo mismo. Evidentemente, la imagen corporal, el estado de ánimo, los fármacos, el dolor corporal y el dolor vaginal, las personas que tienen, evidentemente, también pueden contribuir, y algunas veces también las dificultades lubrificadoras, etcétera, que se producen después de la menopausia, etcétera. Pero estamos hablando de respuestas que tienen que ver con la propia satisfacción. Esas son pinceladas de cómo variables físicas, mecánicas o variables psicológicas o variables relacionales pueden estar influyendo en la modulación de estar peor o estar mejor. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues tenemos unas cuantas cosas que hacer. Hasta ahora os han explicado, y hay mucho, y algunas veces incluso con refractariedad a los tratamientos, pero son los que tenemos, que son algunos medicamentos que alivian parcialmente a un porcentaje de respondedores que hay, que es la mitad de los enfermos en general, en las cifras más optimistas entre el 50 y el 60, y hay un 40 que no son respondedores, de ningún tipo. El ejercicio es esto, los cambios de patrón conductual, como hemos dicho, y algunos tratamientos más modernos que estamos realizando para el tratamiento del dolor desde las unidades del dolor, fundamentalmente, o desde las unidades especializadas en este tema. Los fármacos no los vamos a... Hay estos fármacos, son los que tienen evidencia científica, la pregabalina, el grupo de amitriptilina, duloxetina o milnacipran, tienen vías diferentes. La pregabalina disminuye la excitabilidad y la amitriptilina, duloxetina, milnacipran, que son fármacos antidepresivos, tienen poca capacidad antidepresiva, son poco antidepresivos en general y se utilizan en dolor neuropático para mejorar el control descendente. Hay, como digo, respondedores y no respondedores, pero hay muchas personas que se benefician, y el oxalato de sodio, que tenemos muchas dificultades para obtenerlo porque se ha de obtener con permiso especial, porque es un fármaco sometido a una legislación especial. El tratamiento farmacológico, es evidente que hay muchas preguntas. ¿Cómo se planifica un tratamiento? Esa es una pregunta básica que muchos profesionales no tienen claro todavía, de los que actúan en el día a día. El tratamiento farmacológico se ha de planificar por 2 motivos. En una primera fase, porque lo importante no es identificar el respondedor, porque hay pacientes que toman fármacos que no son respondedores y que van tomando, porque no tienen otra cosa o porque no han dicho otra cosa y van tomando. ¿Pero esto te ayuda algo en algún? Pues no. Y los dejan de tomar algunas veces y no responden, y da igual. También hay personas que son respondedoras y no identifican bien la respuesta porque, como están mal de otras cosas o mal de otras, pues no identifican bien la respuesta y lo dejan de tomar y se ponen peor. Por tanto, es importantísimo planificar e identificar una fase de identificación de la respuesta y de aquello que es la respuesta. Para pregabalina se necesitan 4 semanas y para duloxetina se necesitan 2 semanas, en el que el control sea semanal. Por tanto, ese test es un test necesario, con escalas para identificar cuáles son las variables que están mejorando el sueño, el dolor, la fatiga, las variables que sean, con los efectos adversos que puedan ir resolviéndose o no resolviéndose.
Esa es una pregunta y planificación del tratamiento es básica. Y que el paciente sepa cuánto tiempo lo voy a tomar, en qué dosis y cómo lo voy a hacer. Porque la mayoría tómate esto. Y va y sí. Y a la mínima de cambio tiene efecto adverso, lo deja. Oye, doctor, esto me ha sentado fatal. Ah, bueno, pues entonces no te lo tomes. Eso es muy común. Yo lo caricaturizo, pero desgraciadamente es muy común. ¿Puedo tener efectos secundarios intolerables o graves al tomar estos medicamentos? Intolerables, sí, en algunos, hasta en un 25-30%, 35% de las series de los pacientes pueden tener efectos indeseables. La retirada por los efectos se produce en un 10-15%, haciéndolo bien, ¿eh? Pero graves que dañen al organismo, que te lesionen un riñón o que te lesionen eso, en principio no, ¿vale? Eso también. ¿Hay medicamentos que es mejor que no tome? Sí. Hay que huir de la toma de los sedantes ansiolíticos en general, si no es imprescindible porque se tenga una ansiedad no controlada, hay que huir de los tratamientos sedantes y hay que huir de la utilización de opioides mayores a largo plazo, que también se utiliza muchas veces como remedio que parece que te va a quitar el dolor. ¿Qué podemos hacer si no es tratamiento farmacológico? El cambio de patrón de conducta. Es evidente que ya hemos dicho que los patrones de evitación y los patrones de persistencia a la actividad hay que tratarlos y hay que modificarlos. No es fácil, pero se necesita un entrenamiento. Nosotros utilizamos un programa de tratamiento de entrenamiento de 6 semanas, de 12 sesiones en 6 semanas para poderlo hacer, pero menos tiempo es imposible. Pensamientos, ergonomía y adecuación. En el tratamiento psicológico lo importante es adecuar la actividad, por tanto, hemos dicho identificar y modificar el patrón de actividad sostenida, planificando un programa fijo de actividad y de descanso y aumentar las actividades para alcanzar los objetivos de tratamiento con un programa estandarizado y controlado y supervisado. Segundo, identificar y aprender a superar los pensamientos negativos y creencias perjudiciales que tienen mucho que ver con el patrón de evitación. Por tanto, esos son los... Hay que potenciar la independencia. En fibromialgia hay que potenciar la independencia. Las personas con fibromialgia suelen ser muy activas. La pérdida de la independencia les provoca un gran impacto emocional y psicológico y físico. Es evidente que trabajar por la independencia, trabajando la ergonomía, es básico, y la adecuación en herramientas, planos, etcétera, ejemplos como hemos puesto antes. Cosas que se han de aprender, ¿no? Pues dividir las tareas, simplificar las actividades, ser realistas a la hora de adaptar los objetivos, adaptar las posiciones, valorar cada día la tarea realizada, centrarse en lo conseguido y no en lo que no hemos hecho, que es lo frecuente. Nos hemos dejado hacer, me he dejado todo eso por hacer, en vez de centrarse en lo que hemos hecho, que es lo más importante, ¿eh? Establecer prioridades, equilibrar el reposo y la actividad y, sobre todo, si hay posibilidad, delegar también, que es algo difícil, especialmente en las personas con un patrón de alta responsabilidad y autoexigencia. Delegar y pedir ayuda cuando sea necesario es básico. También, desafortunadamente, tenemos que trabajar la aceptación de la limitación. Adaptarse a la discapacidad no es fácil, pero reorientar la situación laboral y social y familiar y reconocer las incapacidades es básico para que muchos pacientes que llegan a este nivel y no tienen recursos, ya no recursos económicos, estoy hablando de recursos personales, habilidades, conocimientos, niveles, educación. No todo el mundo tiene los mismos recursos para adaptarse y para vencer limitaciones. Pues eso también es importante. No voy a hablar de la importancia de los beneficios del ejercicio, porque esto lo sabéis de sobra. Y sí que voy a dar 2 pinceladas en función de influir la nutrición en la fibromialgia. La obesidad, las alteraciones gastrointestinales como el síndrome de colon irritable, que provocan fermentaciones patológicas muy frecuentes, distensiones abdominales, intolerancias alimentarias que también lo hacen que los pacientes con fibromialgia tengan síntomas digestivos y
tengan también en todas las escalas un índice de masa corporal mayor que las poblaciones generales en muchos estudios. La pregunta es si esto está relacionado con el dolor. ¿Puede provocar más dolor? ¿O puede provocar, o esto está relacionado, o puede provocar peor estado de salud? Y es bueno tratarlo para mejorar el dolor o para mejorar el estado de salud. La doctora Ranz que ella trabaja en nutrición, está convencida de que esto puede provocar más dolor. Los estudios van en su contra. La tengo al lado, es de mi equipo, o sea que van en su contra porque leía el otro día un estudio epidemiológico de fibromialgia y síndrome de fatiga crónica hecho en Canadá, hecho a través de una encuesta de identificación de los pacientes que están diagnosticados y por tanto no sometidos a un reconocimiento para asegurarlo, pero bueno, están diagnosticados, son estudios epidemiológicos, y de medir el índice de masa corporal, el estado de ánimo, la calidad de vida, los niveles de dolor y todo. En las gráficas salía que el índice de masa corporal, la obesidad, el aumento de peso, está especialmente más relacionado con los estados de ánimo que no con el dolor. Y sale también peor relacionado con el impacto en la salud global. Y eso también, lo digo porque en los estudios hechos en nuestro país por la Universidad de Granada, en ese aspecto, que tiene ahí unos profesionales que trabajan mucho el tema ese, esto también ponen de manifiesto que la tendencia al peso está más relacionada. Lo cual no quiere decir que no puedan estar interviniendo también en mecanismos inflamatorios, más inflamatorios, que puedan generar más dolor, pero no es la variable principal. ¿Empeora el estado de salud la ganancia de peso? Sí. ¿Mejora la reducción del peso? No lo tenemos claro todavía. Algunos estudios apuntan a que sí, que reducir el peso mejora el estado de salud. No tenemos claro que mejoren tanto otras variables como el propio dolor. El estado de salud sí, y especialmente el estado emocional. La intolerancia alimentaria sí que es cierto que cuando se introducen elementos se detectan intolerancias alimentarias y se corrigen, al menos los síntomas digestivos mejoran. Y entonces, pues síntomas digestivos de gran flatulencia o de fermentaciones digestivas muy patológicas, pues mejoran. Eso sí que es cierto. Los suplementos nutricionales no aportan, o aportan muy poco, o no aportan casi nada, o han hecho muy poco efecto. De todas maneras, yo he traído los consejos de alimentación más básicos. Esto quizás no los vamos a repasar porque los podéis encontrar en escritos, y vamos a pasar a otro tema, que son tratamientos más nuevos para el tratamiento del dolor, en este caso. ¿Qué estamos haciendo en la unidad? Estamos haciendo bloqueos regionales. Podemos tratar el dolor general con fármacos, con patrón conductual, pero ya con las nuevas técnicas ecográficas estamos identificando los espacios interfasciales que están entre músculo y músculo y podemos poner anestésicos locales y antiinflamatorios en una región bastante grande, no solo en 1 centímetro del músculo, sino en regiones bastante grandes. Por ejemplo, en regiones que ocupan 18-20 centímetros cuadrados, con lo cual son muy beneficiosos para el tratamiento del dolor en el trapecio, en uno o en otro, o en el dolor del glúteo medio, en uno o en otro. Los estamos haciendo desde hace 3 años con muy buenos beneficios, y ahora en este momento tenemos el primer ensayo clínico en el mundo, porque hay esta técnica ha sido el doctor Tomás Domingo la que ha impuesto esta técnica por el conocimiento de los espacios interfasciales, y estamos haciendo un ensayo clínico para demostrar el beneficio que observamos. Pero es una técnica que en un futuro se va a extender a las clínicas del dolor con facilidad. Bueno, ya se está extendiendo porque la estamos mostrando a las clínicas del dolor en los congresos. Por tanto, son técnicas que ayudarán también regionalmente, independientemente de que además, si tienes una artrosis, te hagan un procedimiento de la artrosis, o tienes, que eso también va bien. No tienes una epicondilitis, pues un tratamiento. O tienes una bursitis, un tratamiento de la bursitis, que eso también tenemos derecho a tener eso, ¿no? Pero en cuanto directamente al dolor de la fibromialgia, también puede haber
tenemos estos complementos regionales que son muy positivos y aportan mucho al tratamiento. Bajando localmente, regionalmente, también tenemos un efecto general. Se está introduciendo los elementos de estimulación transcraneal junto con el ejercicio, y ahora ya hay técnicas para poderlo hacer en domicilio con estimulaciones relativamente cómodas y sesiones cómodas que se podrían hacer en domicilio, que también están abriendo un camino que también puede ser, es muy interesante, y en pacientes con fibromialgia ya hay una evidencia científica, y también las unidades neurofisiológicas y de dolor se están empezando a ir también a probar ese tema de modular la actividad de la corteza cerebral para mejorar el dolor. Pero bueno, yo para terminar lo que quiero fundamentalmente es volver a reivindicar 25 años después, 25 años después de que, y nosotros empezamos en el 89, por tanto 89 ya son muchos años, seguimos reivindicando la necesidad de los programas de tratamiento multidisciplinar en las unidades de dolor o en las unidades de tratamiento específico de fibromialgia, que no hay en la mayoría de centros y estudios. Mejorar y la comprensión en el apoyo es básico, y con esto yo dejaría terminado. Si alguno de vosotros quiere revisar algo, esta conferencia es el contenido de uno de los contenidos, o el contenido de este libro que publicamos hace poco, que se llama La fibromialgia, consejos y tratamientos para el bienestar, nuestro equipo de trabajo aconsejando estas cosas que os he explicado, y que podéis ver en este libro, que es un libro que no está hecho para los pacientes y de coste muy económico, porque está hecho en estas series de salud. Lo podéis encontrar en profiteditorial.com. Y nada, muchas gracias por vuestra obligatoria atención.